Primera vez que escuché mi puerta abrirse en una grabación. Yo estaba en otro lugar y tenía cómo probarlo. No fue una noche de película ni nada así. Fue un lunes, creo. Un día común, de esos en los que todo se siente igual y lo único que quieres es que ya sea tarde. Me había mudado hacía poco a un departamento chico práctico, de esos que se sienten limpios pero impersonales. Me gustaba eso. Yo venía de un lugar donde siempre había ruido de alguien, donde nunca estaba del todo sola, aunque cerrara la puerta. En ese momento pensé que estar sola me iba a dar paz. Y al principio sí. Los primeros días dormí pesado, como cuando el cuerpo por fin entiende que ya no tiene que estar atento a nada. Luego empezaron los sonidos, no me refiero a golpes fuertes ni a cosas evidentes. Era como una vida normal detrás de las paredes. Un arrastre de silla, una tubería que se quejaba, un elevador que se detenía. Yo ni les daba importancia, me ponía audífonos y ya. Lo raro empezó cuando los sonidos se volvieron específicos. La primera semana lo noté con una especie de chasquido, como si alguien apretara un interruptor plástico, con paciencia. Sonaba cerca, pero no sabía de dónde. Solo ocurría cuando yo ya estaba acostada. Y no era seguido. Una vez por noche, a veces dos y luego nada. Me acostumbré rápido, lo cual suena mal ahora, pero es cierto. Te acostumbras a lo que sea si no te mata de inmediato. Además, yo tenía la explicación lista desde el principio. Edificio viejo, vecinos, cables térmicos, cualquier cosa. Esa certeza, esa idea de que todo era normal, se me hizo como una especie de amuleto. A los pocos días se sumó otro sonido. Un golpeteo suave, regular, como uñas tocando una mesa pero amortiguado. No era dentro del cuarto, era más bien como si viniera del pasillo, o de una pared, o del techo. Era difícil ubicarlo. Me levantaba, caminaba descalza, pegaba el oído a la pared y en cuanto yo me movía, se detenía. Yo volvía a la cama y regresaba. La parte más tonta es que al principio me dio risa. Pensé que mi cerebro estaba buscando patrones donde no había. Eso pasa, lo leí una vez en algún lugar. Como yo necesitaba creerlo, lo creí con fuerza. Para no volverme intensa empecé a notar, solo por curiosidad, hora, tipo de sonido. Al tercer día, sin darme cuenta, ya estaba notando también si había tomado café, si había cenado tarde, si había dormido poco, como si fuera un experimento. La segunda semana los sonidos se metieron en mi rutina. Trabajaba desde casa, con audios y transcripciones, así que ya de por sí me la pasaba escuchando cosas. Ese detalle luego se me volvió importante. Un mediodía, mientras revisaba un archivo, escuché un golpe seco, como si alguien dejara caer algo pesado en el piso de arriba. Me quedé quieta esperando el típico rebote, el segundo golpe, el arrastre. No pasó nada. Volví a lo mío. 10 minutos después, otro golpe. Igual, seco. Sordo. Como si fuera el mismo objeto dejándose caer de la misma forma, con el mismo cuidado. Ahí sí me molesté. Me levanté, miré el techo como si eso sirviera y dije en voz baja que ya. Como si el techo fuera a entender. Esa tarde por primera vez escuché algo que no pude acomodar tan fácil. Fue un sonido muy corto, casi nada, como una exhalación cerca del micrófono. No un suspiro dramático, no. Una salida de aire, pegada, íntima. Yo estaba sola, tenía los audífonos puestos. Me los quité para ver si venía de afuera. Silencio. Reproduje el fragmento otra vez. Ahí estaba. Solo una vez, en el archivo, no en el cuarto. Pensé que era del audio original. Algún ruido capturado al grabar. Pero ese archivo era viejo, de otra persona, de otra fecha. No tenía sentido. Volví a reproducir y me di cuenta de algo peor. La exhalación estaba en el mismo segundo en el que yo había soltado aire por la nariz como una reacción. Esa coincidencia me dio una sensación rara en el estómago. Mi explicación inmediata fue la más simple. Yo me estaba sugestionando, mi cerebro estaba mezclando lo que escuchaba con lo que hacía. Algo así como eco mental. No sé cómo llamarlo, pero me agarré de eso. La primera vez que me desperté por un sonido claro. Fue a las 3 y tantos, no miré la hora exacta. Fue el ruido de una llave en una cerradura. No la mía, pensé. La de algún vecino. En un edificio eso es normal, pero el sonido duró demasiado. Un intento, otro, como si alguien metiera y sacara la llave despacio, tanteando. Quedé inmóvil. Luego escuché mi manija. Lo digo así y todavía me da una especie de vergüenza, porque suena como que estoy inventando. Pero yo conozco mi puerta. Hay una forma en la que suena cuando alguien la toca desde afuera, como un metal más apagado. Escuché eso. Y después nada. No me levanté. Me quedé ahí, con los ojos abiertos, esperando que pasara algo más. No pasó. A los minutos me dormí, como si mi cuerpo hubiera dicho ya basta. Al día siguiente revisé la cerradura. Estaba bien. La puerta cerraba bien. No había marcas. Nada. Y lo peor fue que esa ausencia de prueba me tranquilizó. Me dije, ves, fue una mala interpretación, estabas medio dormida. Listo. Esa fue mi dinámica por un tiempo. Algo pasaba, yo me asustaba lo justo, y al día siguiente me convencía de que no era nada. Yo estaba orgullosa de eso. Me sentía racional, me sentía adulta. Hasta que decidí grabar por las noches, no por miedo. Eso me lo repetía. Lo hice por control, por curiosidad.
Puse el celular en la mesa del comedor apuntando hacia el pasillo de entrada y activé una app de grabación larga. La primera noche solo captó cosas normales, un camión, a lo lejos, el refrigerador, un perro. También se escuchaba mi respiración cuando pasaba cerca y eso me hizo sentir un poco ridícula. Segunda noche, a las 2 y algo, se escuchó el golpeteo. Esa especie de uñas amortiguadas. Se escuchaba en ráfagas de 5 o 6 golpes, pausa y luego otra ráfaga. Lo extraño era lo regular. No era como alguien inquieto. Era casi como un código. Me levanté y fui al celular. Cuando caminé, el golpeteo se detuvo y en la grabación se escuchó mi paso. Me quedé parada, escuchando con el aparato en la mano como si eso me hiciera más segura. Silencio. Volví a la cama. Cuando me acosté, el golpeteo regresó, pero esta vez más cerca del micrófono, como si hubiera cambiado de pared. Ahí fue cuando empecé a sentir que el sonido me estaba siguiendo. No de forma sobrenatural, no. De forma práctica, como si, por la estructura del lugar, el ruido se propagara distinto según donde yo me colocaba. Esa explicación me pareció suficiente. Me aferré a ella con fuerza. A la cuarta noche pasó lo de la puerta. Yo había salido a cenar con una compañera de trabajo, un lugar pequeño, ruidoso, de esos donde te quedas más de lo que querías porque da pena irte rápido. Regresé tarde. Subí, entré, cerré, me dormí casi de inmediato. Al día siguiente por la mañana revisé la grabación por encima, avanzando rápido, como quien revisa si hay algo y ya. Y ahí estaba. A las 9:40 y algo de la noche, cuando yo aún no había regresado, se escuchó el sonido de la manija. Luego el sonido de la llave, 2 intentos. Y finalmente el clic de la cerradura girando. Después, lo juro, se escuchó el roce de la puerta abriéndose apenas, no el golpe en una entrada completa. Apenas un cambio de presión, como cuando una puerta se despega del marco. Me quedé helada, pero no me fui por el camino obvio, no pensé de inmediato que alguien entró. Mi primer pensamiento fue que la grabación estaba mal, que el micrófono había captado un sonido de otra puerta del pasillo con una claridad rara, o que el audio se había mezclado con otra cosa, o que yo había interpretado ese sonido como mi puerta, porque estaba obsesionada. Esa fue mi falsa certeza desde el principio, todo era interpretación. Aún así, por primera vez hice algo que no hice antes, fui con la administración. Dije que había ruidos en el pasillo, que tal vez alguien estaba intentando abrir puertas, que escuchaba llaves tarde. Persona que me atendió me respondió con cara de cansancio que no había reportes de nada, que el edificio tenía cámaras en la entrada, que si yo quería podía dejar constancia. Yo dejé constancia. Me dieron una copia impresa con fecha. Me fui sintiéndome exagerada. Esa noche invité a un amigo. No le conté todo, solo le dije que me daba cosa dormir sola en un lugar nuevo. Él llegó con comida, se quedó hasta tarde viendo cosas en la televisión. En algún punto, cerca de la medianoche, se quedó callado de golpe y me preguntó si yo había escuchado eso. Yo lo miré rápido, tratando de no delatarme. Le dije que qué. Él dijo que había sonado como golpecitos, pero que igual era el edificio. Y se rió como para cortar el tema. Ese detalle me incomodó más que si me hubiera dicho que no escuchó nada, porque lo escuchó y eligió dejarlo ahí. Cuando se fue, yo me quedé con una energía fea en el cuerpo. No era pánico, era otra cosa, como si me hubieran movido el piso sin que nadie más lo tomara en serio. La semana siguiente empecé a dormir peor. Me acostaba con el celular grabando y me despertaba para revisar fragmentos. Eso obviamente no ayuda. El cansancio se volvió parte de la historia. Yo lo sabía y aún así lo hacía. Me decía que estaba juntando evidencia para quedarme tranquila. Era lo contrario, me estaba entrenando para escuchar. Los sonidos empezaron a aparecer también de día. Un clic como de interruptor en el pasillo. Un rozón cerca de la puerta, como tela contra pared, y lo más repetido, el golpeteo, ya no solo de noche. A veces cuando yo estaba en llamada de trabajo y tenía que estar seria, se escuchaban 3 golpes suaves, pausa, y luego otros 3. Yo seguía hablando como si nada, pero por dentro estaba contando. Cometí un error que luego me costó. Compré un sensor barato de puerta, de esos que te mandan notificación si se abre. Lo instalé y me sentí lista. Esa misma noche, cerca de las 2, el celular me vibró con una alerta. Puerta abierta. Me levanté de golpe, caminé sin pensar, abrí la puerta de mi cuarto, y el pasillo estaba oscuro, quieto, normal. Fui a la entrada y toqué la puerta. Estaba cerrada, la cadena estaba puesta. Todo bien. Ahí, en vez de asustarme más, me calmé. Me reí sola, como una tonta. Me dije, ya está, es el sensor fallando, es mi cerebro, es el sueño, es lo que sea. Me dio alivio porque confirmaba mi teoría, error de percepción, aparatos baratos, ansiedad. Pero esa misma noche, cuando revisé la grabación, me encontré con algo que no encajaba ni con el sensor ni con mi mente. A la hora de la alerta se escuchaba el mismo ruido de llave y manija, pero también se escuchaba un sonido muy bajo, como un arrastre de suela en el pasillo, y después un golpe suave, casi respetuoso, sobre la puerta. Uno solo. No fue fuerte, no fue amenazante, fue como alguien probando que estaba ahí. Me quedé escuchando ese golpe una y otra vez hasta que me dolió la cabeza, el golpe estaba. Era real en el audio.
Y aún así yo me repetí lo mismo, sonido de otra puerta, otro departamento, propagación. Mi cerebro completando lo que quiere escuchar. Al día siguiente me puse audífonos con cancelación de ruido todo el día. Me irritaba el silencio. Me irritaba cualquier cosa. Me costaba concentrarme. Me equivoqué en cosas básicas del trabajo. En una llamada alguien me preguntó si estaba bien, y yo le dije que sí, que solo había dormido mal. Esa noche, ya cansada, apagué el celular y decidí no grabar. Me dije que era lo más sano. Me dormí sin el ritual. Y aún así, a mitad de la madrugada, me despertó el golpeteo, mucho más cerca. No en la pared, no en el techo, en la puerta de mi cuarto. No golpes de puño. No. Toque suave como uñas sobre madera 3 veces, pausa 3 veces. Yo me quedé helada. No grité, no me moví, me quedé viendo la oscuridad. Lo peor es que mi mente hizo algo que todavía me cuesta admitir. Se convenció de que el sonido venía de adentro, de mí, de mi oído, de mi pulso, de la forma en que la sangre late cuando estás en tensión. Porque esa explicación me salvaba de la otra. Al día siguiente me levanté y revisé todo. No había marcas, no había nada. Fui a comprar tapones para los oídos. Ese día, cuando llegué, el pasillo olía distinto, como a detergente recién usado. 5 y a una vecina limpiando, y me atreví a preguntarle con voz casual si había escuchado ruidos extraños por las noches como llaves o golpes. Ella me miró como si yo fuera nueva, lo era, y me dijo que en ese edificio siempre se escuchaba todo, que a veces la gente se confundía, que la acústica era rara y que si yo trabajaba desde casa probablemente escuchaba cosas que otros ni notaban. Me sonrió como si me estuviera dando un consejo amable. Eso fue justo lo que necesitaba escuchar. Sentí que me daban permiso de volver a mi versión racional. Esa noche me puse los tapones y dormí casi bien. Digo casi porque me desperté varias veces con la sensación de que algo estaba pasando y yo no lo escuchaba. Me levantaba, iba a la sala, miraba la puerta, todo igual. Volví a la cama. En la mañana me dije que era ansiedad y que ya iba a pasar. 2 días después me llegó un correo de administración. Decían que revisaron cámaras de entrada de horario que yo había reportado y que no se veía nadie intentando puertas. Sugirieron revisar mi cerradura con un técnico si tenía dudas. Ese correo me dio alivio. Un alivio sucio, como si ya pudiera cerrar el tema. Ya estaba. No había nadie. Era yo. El problema es que esa misma tarde, cuando yo ya estaba tranquila, encontré algo en el piso de la entrada. Una arca mínima, como una línea opaca en el borde inferior de la puerta, por dentro donde el barrido de goma toca el piso. No era una huella, no era una prueba, era una nada. Y aún así mi cuerpo reaccionó como si hubiera encontrado sangre. Me arrodillé a verla, la toqué con el dedo, y me quedé pensando en algo absurdo. Si la puerta nunca se abre, ¿por qué habría una línea nueva justo ahí? Me obligué a borrar esa idea. Me levanté y limpié la marca con un trapo con más fuerza de la necesaria, como si limpiarla borrara también la posibilidad. Esa noche por primera vez hice algo que no quiero admitir que hice. Puse una taza de vidrio frente a la puerta, del lado de adentro, apoyada en el piso, para que si alguien abría, sonara. Me dije que era un método simple. Me reí de mí misma, como para no sentirme ridícula. Me acosté y me dormí. En la madrugada me despertó un sonido que no fue la taza rompiéndose, sino la taza vibrando. Temblor de vidrio contra piso, suave sostenido, como si alguien estuviera tocando la puerta sin abrirla, presionando apenas. Me quedé inmóvil, escuchando ese terror leve como un insecto atrapado. Luego se detuvo. Esperé. Nada. Pasaron minutos. Me levanté, caminé despacio y vi la taza donde la había dejado, entera, sin moverse. Me agaché y la toqué. Estaba fría. Esa escena, que debería haberme empujado a otra conclusión, me empujó a la de siempre. Me dije que había sido mi oído, que quizá la taza vibró por el refrigerador, por una tubería, por cualquier cosa. Me repetí eso porque en ese momento ya no podía sostener otra opción sin romperme. A la mañana siguiente guardé la taza, quité el sensor, borré la app de grabación y tiré los tapones. Forcé a volver a lo normal con una disciplina casi absurda. Me dije que si seguía alimentando el tema me iba a enfermar. Y mi mente aceptó esa orden como acepta cualquier cosa cuando está cansada. Los siguientes días fueron mejores, lo digo en serio. Dormí más, trabajé, llamé a mi familia, hice cosas normales. De vez en cuando escuchaba un clic, un golpecito, pero yo ya no lo perseguía. Yo no iba, yo no anotaba, yo no grababa. Un día por la tarde regresé de comprar algo y me quedé en el pasillo buscando las llaves en la bolsa. Me tomó unos segundos. Y en esos segundos, detrás de mi puerta, se escuchó un toque suave, uno solo, como un nudillo contra madera, justo del lado de adentro. Me quedé congelada con las llaves en la mano. No entré, no respiré, no hice nada. Luego sonó otra vez igual de suave, como si alguien estuviera comprobando si yo ya estaba ahí. Yo me obligué a sonreír, me obligué. Me dije en la cabeza, es la tubería, es la madera, es el edificio, es mi oído, es todo menos lo que no quiero pensar. Metí la llave, abrí. Cerré la puerta con cuidado, dejé la bolsa en el piso y caminé directo al baño como si no hubiera pasado nada, y no volví a tocar ese tema con nadie.
Esa fue la decisión que tomé y la mantuve. Cuéntame en los comentarios qué fue lo que más te impactó de esta historia, ¿no? Si disfrutas este tipo de relatos, suscríbete y activa la campanita para recibir los nuevos videos. Además, en la descripción encontrarás enlaces a otros canales de la familia con distintas temáticas.